Bendiciones, mis amados hermanos y hermanas, en esta hermosa tarde de hoy miércoles. Qué gozo, qué placer poder dirigirme a ustedes en esta hermosa tarde. Quiero compartirles, más bien repasar unos principios o unos puntos. Quiero repasarles en esta hermosa tarde como un recordatorio. Un repaso para nuestra bella congregación que nos honramos en pastorear el Centro de Discipulado Mundial y a nuestra bella y hermosa Iglesia Cristiana El Sendero de la Cruz. Y es a través de esta página que precisamente tenemos la bendición, el privilegio en esta excelente oportunidad de crecimiento personal y poder compartir con ustedes de esta palabra que sirva de repaso a todos nosotros, y me incluyo. En esta reflexión del Salmo 63, el Salmo 63, donde David abre su corazón, un salmo que se le acredita a David, y abre su corazón como en muchos otros salmos. Y cuando hablamos de que abre su corazón en términos de todo su ser interior, queda expuesto ante el Dios que lo ve. Y esa expresión, el Dios que me ve, tomada del Génesis, precisamente en una experiencia de desierto en la que se encontró Agar, la sierva de Sarai, quien tuvo el primer hijo de Abraham, Ismael. Y ella expresó en aquella misericordia, gracia y favor alcanzado por Dios mismo, y el mensaje que le llevó el ángel. En esa misericordia de Dios, Agar expresó esas palabras: el Dios que me ve. Y esa es la expresión que yo quiero que tú agarres en esta hermosa tarde. El Dios que me ve, el Dios que me conoce, el Dios que me entiende, el Dios que está presente en mis procesos, amándome, guardando silencio, dando su consejo cuando debe darlo, dando su palabra, corrigiendo, exhortando, disciplinando, pero en todo momento, en todo proceso, en cada circunstancia de la vida, está presente. Y Él nos conoce y Él nos ve. Y por eso quiero que en esta hermosa tarde tú te apropies de esa expresión de Agar, la hagas tuya. El Dios que me ve en mis desiertos, en mis procesos, en mis vivencias, el Dios que me ve. Esa mirada de Dios sobre mi vida es una mirada de compasión, es una mirada de amor, es una mirada de misericordia, es una mirada de favor. Por lo tanto, el Dios que me ve de esa manera, le pido que mire las profundidades de mi alma, que mire mi conciencia, que mire el terreno de mis pensamientos, que mire mis motivaciones, mis intenciones, que mire y evalúe mis percepciones, que trabaje con la distorsión que pudiera encontrar en cualquiera de esos terrenos. Entonces, basado en esa experiencia, basado en esa expresión de Agar y en tus propias experiencias, te invito a que te apropies de esa expresión. Aquí en el Salmo 63, David está viviendo una experiencia de desierto, pero en medio de la experiencia de desierto de la vida, David se aferra al Dios que lo ve, al Dios que lo conoce, al Dios que lo entiende, al Dios que lo acepta, que lo ama, que lo cubre, al Dios que lo escogió, que lo llamó, que lo afirmó, al Dios que lo corrige, al Dios que lo disciplinó, al Dios que enderezó sus pasos, al Dios que lo ama profundamente. Y yo quiero que tú tomes precisamente ese lugar y personalices estas palabras que yo te comparto en esta tarde. Independientemente cuál sea tu situación, solo Dios sabe
porque Él es el Dios que te ve. Dice el Salmo 63, del 1 al 5, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Entonces, lo que quiero compartirte, mi amado hermano y hermana, y por eso inicié diciéndote, aprópiate de las palabras de Agar, el Dios que me ve, el Dios que me conoce, el Dios que me entiende, el Dios que me ama profundamente. En este salmo vemos a David en el desierto, y cuando nosotros vivimos experiencias de desierto, podemos convertirla precisamente en experiencias de crecimiento, en experiencias de consolidar mi fe y mi confianza en el Señor. Puedo convertir mis experiencias de desierto junto al Señor, tomada de su mano, en experiencias de total dependencia de su soberanía, de su provisión, de paz, seguridad, confianza, protección divina. ¿Cuántas cosas podemos descubrir en los procesos de desierto? Toda alma sedienta que desea ver a Dios obrar en su vida, en su hogar, en su familia, en su casa, tendrá el refrigerio de tener visiones de Dios en medio de los desiertos de la vida, en medio de los procesos de soledad o de aflicción o de enfermedad. Ponle nombre a tu desierto, pero sobre ese nombre, dice la palabra del Señor, que sobre todo lo que se nombra en esta tierra, Jesucristo es el Señor. Por lo tanto, el punto número 1 que quiero afirmarte en esta preciosa tarde es que precisamente en medio de los desiertos de la vida es donde nosotros podemos tener las experiencias más profundas con nuestro Dios. Porque en medio de las crisis de la vida, como hemos aprendido de nuestra amada pastora, tenemos dos opciones. Igual en el desierto tenemos dos rutas para escoger. Una pudiera ser renegar a Dios, reclamarle a Dios, resentirnos con Él, pensar que Dios es injusto y dar lugar en nuestro ser interior a la amargura contra Él, contra la vida, contra las circunstancias. Pero también el desierto me puede presentar otra opción, como bien define nuestra amada pastora Elizabeth, las crisis, que es dos vertientes, y yo escojo cuál de las dos, porque siempre tengo que usar mi voluntad, la que el Señor puso. Entonces, por otro lado, las experiencias de desierto me ofrecen la oportunidad de reconocer la mano de Dios en todo lo que está ocurriendo, su gracia, su soberanía, su perfecta voluntad, su propósito, su plan, que aunque en el momento yo no lo entienda, pero por lo que sé de la palabra, por lo que he descubierto de Él, tengo la garantía de que todo obrará en bien. Por lo tanto, puedo escoger hoy, en medio de mi experiencia de desierto, confiar en Dios, reconocerlo a Él personalmente, entender que Dios tiene un propósito para todo lo que ocurre
alrededor de mi vida, porque yo he sido escogida por Él, he sido llamada por Él, he sido adoptada por Él, he sido abrazada por Él. Él me ama profundamente. Por lo tanto, cualquier circunstancia que yo enfrente en mi vida, en este momento que yo esté enfrentando en mi vida, obrará para bien. Pudiera ser que mis decisiones me hayan llevado a las circunstancias que estoy. Pudiera ser que la vida me haya presentado inesperadamente la situación en la que me encuentro. Pudiera ser que otros con sus comportamientos y decisiones me hayan afectado de tal manera, me hayan alcanzado y me hayan afectado de tal manera que me encuentre en alguna circunstancia que se escapa de mis manos. Cualquiera de las tres, si confío en el Señor, si le busco a Él genuinamente, con corazón sincero, cualquiera de las tres razones pueden obrar en bien de mi vida. Él puede tornar las adversidades de la vida en un bien para mi vida. Él puede tornar mis decisiones desacertadas en procesos de aprendizaje y experiencia. Él puede utilizar lo que otros hayan hecho que de alguna manera me hayan afectado a mí para procesos de aprendizaje, para exámenes de análisis internos, de perdón, de amar, de sanación. Pero siempre al final resultan en bien. El salmista, en este caso David, pudo haber escogido otra ruta en el desierto como reclama aquí, pero él dijo: no, en medio de mi desierto, en medio de esta traición que estoy viviendo, en medio de esta experiencia dolorosa, en medio de este sufrimiento, yo escojo la fuente de vida, escojo la fuente de la gracia, del favor, del amor profundo del Dios que me ve. Por eso exclama: a ti es el que necesito. Mi alma, mi estructura emocional, todo lo que estoy sintiendo, todo lo que estoy viviendo, todo lo que estoy experimentando, realmente tiene una sola necesidad: de ti, Señor. Te necesito a ti. Mi alma, que es el asiento de las emociones, que son las que se revuelcan en nuestro interior ante las percepciones de la vida. El salmista dice: mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En medio de mi desierto, mire que él no le pide a Dios que resuelva el problema. Él no le pide a Dios que se encargue de la situación. Él entiende que su relación con Dios no depende de que todo en la vida le sea favorable. Él dice: en medio de mi desierto, de mi experiencia, yo necesito a Dios. Mi alma necesita ser saciada de Él. A quien necesito es a Él, porque solo Él puede saciar todo mi entero ser, porque solo Él puede saciar estas lagunas emocionales, porque solo Él puede llenar este hueco. Por lo tanto, Él dice: mi mayor anhelo eres tú, Señor, en medio de mi desierto. Y por eso te dije que cuando Agar se encontró en el desierto, descubrió al Dios que la ve. Ese es el punto número 1 que te quiero dejar en esta hermosa tarde para resumir. En medio del desierto vas a descubrir un aspecto de Dios que tú no conocías antes. Agar descubrió al Dios que la ve, al Dios que la conoce, al Dios que la entiende, al Dios que la ama profundamente y que hizo provisión para ella y sus generaciones. Número 2, Moisés en el desierto tuvo una experiencia trascendental y descubrió en su desierto
al gran yo soy. Por lo tanto, los desiertos de la vida me brindan una revelación de un aspecto de Dios que antes no conocía. El gran yo soy se les reveló en medio del desierto a Moisés. El profeta Elías, cuando se quiso rendir y morir y fue al desierto, allí fue perseguido por la presencia de Dios. Allí fue cuidado, allí fue alimentado, allí fue animado, allí fue fortalecido por los ángeles que Dios le envió para que continuara su camino ministerial. Compañero, compañera, si tú estás viviendo un proceso de desierto, déjame decirte que ahí está la presencia de Dios para cuidarte, para sostenerte, para sustentarte, para animarte, para fortalecerte en el poder de su fuerza y puedas continuar adelante en el ejercicio ministerial al que has sido llamado a ejercer. Allí en el desierto Elías descubrió cómo tú y yo podemos experimentar al Dios que está al cuidado de nosotros de manera personal. Y número 4, es en el desierto que descubrimos el Dios que sacia nuestra alma sedienta con su propia grosura, que es Cristo Jesús. El Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, a quien Él mismo se presentó luego del sacrificio con la grosura, lo mejor de sí mismo al Padre. Y el Padre ahora nos dispone a nosotros de su propia grosura en el sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios. En otras palabras, el salmista dice: yo quiero ser saciado de ti mismo, oh Dios. Y en esta hermosa tarde, Dios anhela saciar tu alma sedienta en medio de tu desierto con lo mejor de sí mismo, su propia grosura, salud, sanidad, fortaleza, paz, gozo en el Señor. Que en esta hermosa tarde tú seas saciado de la grosura de Dios, que es Cristo Jesús. Recibe la paz que Él te deja en medio de este desierto. Recibe el gozo que es nuestra fortaleza. Recibe el abrazo del Padre. Recibe su amor eterno, y que en esta hermosa tarde tú seas fortalecido y fortalecida en Él y en el poder de su fuerza. Por lo tanto, hoy damos gloria al Dios que nos ve, que nos conoce, que nos entiende y que nos ama profundamente. Padre eterno, Padre de bondad y de misericordia, gracias por tu palabra. Gracias porque en tu palabra, Señor amado, podemos ver cómo estos personajes, hombres y mujeres que vivieron experiencias no muy diferentes a las nuestras, y ver cómo tu mano obró a favor de cada uno de ellos, proveyendo fortaleza, proveyendo paz, proveyendo consejos, sabiduría. Por lo tanto, esa es la garantía, esa es la confianza de que si tú lo hiciste, tú lo volverás a hacer. Y tú estás presente en nuestras vidas, así como mostraste tu fidelidad con cada uno de ellos, también muestras tu fidelidad con cada uno de nosotros. Bendigo a mis hermanos, compañeros y compañeras del ministerio, y en medio de sus experiencias puedan descubrir un nuevo aspecto de ti que no habían conocido, y puedan agarrarse del Dios que le ve, que le ama, que le conoce, que le entiende y que es fiel hasta el último día de nuestra vida o hasta el fin de los tiempos.
En tu nombre oramos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Gracias, Señor.